Bien, ahí voy a compartir pantalla. ¿Ven? Bien. Sí, ya se ve la pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Hermanos, gracias por venir. Como dice, esta es la primera eh, parte, dice bienvenido a nuestro taller de letras góticas, donde hoy vamos a explorar el fascinante mundo de la caligrafía medieval. En este taller vamos a tratar de sumergirnos en lo que es la historia, la característica y las técnicas de las principales variantes de la escritura gótica, desde la formal litera textualis hasta la cuadrada y la textura precisa, y a través también de ejercicios prácticos y demostraciones vamos a ir desarrollando nuestras habilidades caligráficas y así, bueno, poder apreciar la belleza y el legado de este arte Ancestral. ancestral. Tengo la boca seca. Ujú. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Y también lo que hoy vamos a hacer es también responder a una pregunta que había surgido la última vez de un hermano, donde habían preguntado por qué teníamos que leer, por qué teníamos que aprender letras góticas, qué tiene que ver. Entonces, hoy vamos a ver un poquito sobre eso, así que vamos a ver por qué son tan importantes la escritura gótica en la paleografía. Así que si hay alguien que pueda leer, le voy a agradecer. Si gusta, yo lo leo. Dice, ¿por qué son tan importantes las escrituras góticas en paleografía? Número 1 dice, un eslabón clave en la evolución de la escritura. Transición. Las escrituras góticas representan una transición significativa entre la escritura carolina, más redondeada, y los tipos de letra modernos. Adaptación. Se adaptaron a nuevos materiales y herramientas de escritura, lo que influyó en su forma y legibilidad. Reflejo. Reflejo de cambios culturales y sociales. Desarrollo de las universidades. Las escrituras góticas se asocian estrechamente al auge de las universidades medievales y a la producción de manuscritos académicos. Cambios religiosos, la reforma y la contrarreforma también dejaron su huella en la evolución de estas escrituras. Gracias, hermano Mar. Entonces, este eslabón es la clave justamente de esa escritura, porque a través de ella vamos aprendiendo todo tipo de escrituras que fueron modernas, que se fueron adaptando con materiales nuevos que empezaron a aparecer, que empezaron a formarse en cada tiempo, en cada época, y a través de esta herramienta se fue transformando la escritura y fue teniendo también mucha legibilidad. Y a través de esto también podemos ver los cambios culturales y sociales que fueron transcurriendo en todo el mundo en general. Y bueno, como decía, esto es lo que dio la oportunidad de que se puedan crearse universidades que puedan, a través de los manuscritos académicos que hemos ido viendo a lo largo de todos estos tiempos, incluso yo he estado compartiendo con ustedes algunos escritos académicos muy interesantes de historia, de cómo estaban formados esos manuscritos,
que nos enseñan a ver cómo eran en aquella época, ¿no? De qué se trataba, qué en sí se formaba. Y bueno, eso es la huella de la que nos fueron dejando las escrituras. También dice que es una fuente de información para historiadores, para los que hacen historia. Perdón, estos documentos tienen análisis que permiten datar precisiones del documento histórico y los fundamentos. Pueden tratar eventos y procesos históricos. A la misma vez hacen que pueda haber estudio de la sociedad. Entonces, las escrituras góticas también van a revelar la información sobre la educación de aquella época, sobre la ocupación que tenían y sobre todo las procedencias geográficas de los escribas. Es decir, hoy sin darnos cuenta, cada vez que ingresamos a un taller de cualquier hermano que está dando de los grupos, nos encontramos con este tipo de cosas. Nosotros con la gótica estamos tratando de ver los escritos paleográficos, de cómo están los documentos. Hay hermanos que nos están invitando a que podamos conocer a nuestra familia, de saber qué ocupaciones tenían, qué es lo que les gustaba, a conocer la historia, incluso de la procedencia de donde venían. Y bueno, las letras góticas, estos documentos góticos, ayudar a conocer todo eso de nuestros antepasados. Yo lo que entiendo es esto, ¿no? Que si bien nosotros no estamos todavía llegando a registros que tengan o donde aparezca fehacientemente la letra gótica, sirve por si aparecen otros textos, aunque de todos modos, dependiendo de los años, eh, a donde lleguemos con algunos registros, hay indicios de letra gótica. Entiendo en esto de que es la base o el punto de partida, por así decirlo, para el tipo de letras que tenemos en este tiempo, ¿no? Por eso dice desciframiento, porque es necesario para los paleógrafos, por ejemplo, descifrar textos escritos, permite acceder, dice, a un vasto corpus de conocimiento medieval, establecimiento de texto base, la edición crítica de textos antiguos requiere una profunda comprensión de las variantes gráficas y paleográficas. Esto también, bueno, un poco a modo de recordatorio, ¿no? El origen, la evolución, cómo llega la letra gótica, la clasificación, ¿sí? Si bien la primera parte, el origen y evolución, lo vimos en el taller anterior, es importante, bueno, que tengamos en cuenta los tipos de letra gótica. Dice, exploraremos los más importantes en el punto 2, que es clasificación, la litera textual y la textura precisa y la gótica cuadrada. ¿Cuáles son los usos de este tipo de letras góticas? Dice, se utilizaba en una amplia gama de documentos, desde manuscritos iluminados hasta registros administrativos. Su uso reflejaba el poder, la religión y la cultura de la época. De todos modos, vuelvo otra vez a esto, si bien no encontramos registros, digo, de nacimiento, de defunción, por ahora, digo, nos está diciendo, cuando estamos haciendo nuestras propias investigaciones, dónde podemos encontrar este tipo de letras, ¿no? Hemos sentido con mi esposo que, bueno, esto nos permitía, si tenemos una cierta base con letras góticas, poder acceder eh, a otros documentos en caso de que lleguemos en nuestra investigación familiar a descubrir, ¿no? Digo, textos que puedan aparecer con este tipo de letras. Bien, acá vamos a ver un documento muy interesante de evolución de la escritura gótica. Primero dice que es la carolingia. Es la escritura gótica y tiene su origen en la escritura carolingia del siglo VIII, una forma muy elegante
ilegible que se convirtió en el estándar de la época. O sea, en cada lugar siempre hay una forma de escribir y para esta época del siglo VIII, esta letra era la aceptable en todas partes de aquel mundo que existía en el entonces. Después vino la letra primitiva, la gótica primitiva, que tiene que ver con los finales del siglo XII. Las escrituras góticas comenzó a desarrollarse como formas más angulares y compactas, reflejando los cambios en la arquitectura y en el arte de esa época. Después vino la gótica madura, que es la del siglo XIII, la del siglo XIV. También esta escritura alcanzó su máximo esplendor con estilo como la litera textual, la litera precisa y la gótica cuadrada. Cada cada una de ellas tiene su característica única, no son todas iguales. Y esto es lo importante que hay que entender, que no todas son iguales, todas tienen sus cosas, Estilo particular. claro, su estilo particular que permite que, bueno, podamos aprender a distinguir y todo tiene su época. En este eh, texto que tenemos acá al costado, podemos ver, hay unas rayitas que se marca, que diferencia las letras de cada época. Este documento lo pude encontrar y bueno, para poder compartir con ustedes. ¿Alguien que pueda leer? Yo le ayudo, hermano. Características de la gótica formal. Litera textual. Trazos formales. La litera textualis se caracteriza por sus trazos rectos, verticales y angulares, con astas largas y descendentes. Las letras tienen una apariencia compacta y uniforme. Modulación y proporción. Esta variante gótica mantiene una modulación rigurosa, con una altura y anchura consistente. Las proporciones entre los elementos de las letras están cuidadosamente equilibradas. Decoración y florituras. Los manuscritos en litera textualis a menudo incluyen elaboradas decoraciones como iniciales historiadas, orlas florales y otras florituras que realzan la belleza de la escritura. Bien, fíjense ahí en la práctica, ¿no? Práctica de la gótica formal, esto que leía la hermana, ¿no? Tantos adornos, tanta decoración, tanto cuidado en la misma, ¿no? Más que nada digo, si a alguien le interesa, hay cursos que se dictan con respecto a esto, se pueden hacer proyectos creativos. Vuelvo otra vez, la vez pasada yo compartí en esto de que está muy de auge en este tiempo para los jóvenes en particular que se identifican con las letras góticas, pero bueno, teniendo en cuenta, digo, el significado que para ellos tiene lo gótico, ¿no? Está muy, muy de auge, yo lo veo, lo observo, digo, en las remeras, en los tatuajes, en las inscripciones, en carteles que hacen, en cosas que arman, pero es interesante poder ver cómo esta letra, digo, si estamos hablando de un siglo XIII, un siglo XIV, cómo sobrevivió a estos tiempos, ¿no? Si bien no es la función, entiendo que tenía esta letra en su principio, igualmente sigue siendo una manera de identificarse para algunos grupos etarios, ¿no?
Características de la gótica: textura precisa o sine pendibus. Volvemos otra vez, nos da la explicación acerca de cómo son los trazos, ¿no? Dice trazos rectos, angulares, con astas descendentes. Las letras tienen una apariencia compacta y geométrica. A diferencia de lo que leyó la hermana Roxana, dice la textuali, carece de los pequeños remates o pie en los trazos, o sea, es como entiendo que hay menos elaboración en la forma, en el detalle. Dice, le da una escritura más le da, perdón, una apariencia más angular y uniforme. Ampliamente utilizada, dice, en documentos oficiales, administrativos de la Edad Media, debido a su legibilidad y práctica. Entonces, al ser menos rebuscada, al menos ornamentada, era más fácil de poder leerla. Recordemos que este tipo de letras, digo, la gótica, surgió en las cortes, lo cual implicaba que a mayor despliegue, mayor ornamentación, era como que le daba mayor estatus dentro de la corte. Acá vemos lo que es la gótica textura precisa o sin pendibus. Tenemos el ejemplo en esta figura, foto que está en el costado, de cómo se escribía, todos los ornamentos, todos los tipos de dibujos que se hacía. Entonces, cuando se practicaba esta textura, se enfocaban realmente en la precisión de los trazos que tenían que ser rectos, angulares. Trataban de tener una concentración dentro del punto y dentro del control de la pluma. Me imagino que habrá sido muy difícil poder tener todo ese control en sí, ¿no? Tenían que estar muy concentrados. Entonces, en la práctica, cuando ellos llevaban, era justamente para hacer los proyectos reales y de esta forma estos documentos llevaban su tiempo este, en escribirlo, en redactarlo y de esta forma eh, después presentar ante las cortes, ¿no? Y otra de las cosas que tenía también en esto era que le daban a esta escritura un aspecto como, digamos, como había dicho la hermana Silvana, un aspecto de uniforme y equilibrado. Y esto es lo que hizo que después se cambiara lo que es a la caligrafía digital. Así que vemos acá una textura gótica precisa, tejida, sin pie y cortada. ¿Se animan a leer, hermano, La traducción. las traducciones? Esta es una traducción de la Biblia, Mostrarles dónde. acá, Abajo. acá abajo. Dice, el Señor ha reinado, alégrese la tierra, alégrese mucha isla, si tinieblas lo rodean, justicia y juicio son el fundamento de su trono. Entonces, acá vemos cómo está escrita en lo que es gótica precisa, como se escribía, traducción normal y la traducción al español. La gótica cuadrata, fíjense en la forma también, formas cuadradas. Se pueden diferenciar, digo, por los colores, ¿no? Formas cuadradas, alta legibilidad, o sea que permite todavía mucho más poder leerla con mayor claridad. Está, dice apariencia uniforme, robusta. Esto que digo, bueno, la forma cuadrada, ¿no? Dice, si bien incluían las decoraciones elaboradas como iniciales, fíjense el inicio de cada una de las letras,
la apariencia formal y monumental de la gótica cuadrada, dice, la convirtió en una elección popular para documentos oficiales y textos religiosos. Entonces es como que si nos encontramos con este tipo de texto, ya sabemos de dónde provienen. Si uno quisiera practicar la gótica cuadrata, hay una serie de pasos para poder hacerlo, ¿no? De qué manera poder eh, sentarnos, la uniformidad, el grosor de los trazos. Digo, en realidad es como que em, quizás digo culturalmente hemos perdido esto de la práctica de la escritura, porque recuerdo que cuando hacía la secundaria todavía teníamos una materia que tenía que ver con caligrafía, aparecía este tipo de letras. El tema es que, bueno, con el correr del tiempo fue desapareciendo, pero de todos modos, digo, servía esto para poder darle otra impronta a los trabajos que teníamos que hacer. Pero creo que en realidad agradezco esto de la tecnología porque si nosotros hoy buscamos, tenemos espacios donde podemos emplear las letras, podemos convertir un texto, podemos pasarlo a la letra gótica. Por eso digo, bueno, un poco si bien la mirada que le dan, digo, los jóvenes que están más bien relacionado con todo lo gótico, para ellos es como lo oscuro, porque generalmente utilizan remeras fondo negro y después aparece la letra gótica, con todo lo que tiene que ver con lo oscuro, con lo misterioso, son los que de una u otra manera reflotaron este tipo de letra, ¿no? Em, Creo, digo, dependiendo desde la perspectiva donde miremos, se pueden hallar utilidades en estos tiempos también. Yo no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta para hacer, algo que quiera comentar. Estaría bueno poder escucharlos a ustedes también. No sé si nos quedamos solos. Todo claro. Bien, letra, textura cuadrata, digo, ya va a llegar el momento en el que ustedes tienen que hacer su práctica, pero digo, bueno, miren el tipo de letra, fíjense en la textura. Creo que en la diapositiva siguiente viene ya la actividad que ustedes van a hacer. Vamos a compartir la pantalla y que ustedes puedan preparar, así podemos también escucharlos a ustedes, ¿no? A ver si avanzamos. Bien, entonces la pregunta dice, ¿se animan a escribir la siguiente oración? O sea, pongan su nombre. Y esto de que a nosotros nos parece maravilloso y poder agradecerles también, ¿no? Esto de madrugué porque quería participar del taller de letras góticas. Agradecidísimos por esto. Pero bueno, ahí tienen debajo textura cuadrata. Vamos a tomarnos unos 5 minutos a ver si pueden armar sus textos y después ustedes van a poner sus textos en cámara para que podamos ver. Si les parece, damos 5 minutos. ¿Están de acuerdo? Escuchamos a la hermana Mar. El resto están los que se animen a participar. Sí, hermana Navarro, sí está. Bien. No podemos Bueno, dar 5. entonces damos 5 minutos a ver si sale este ejercicio con que ustedes pongan directamente su nombre y completar la oración a ver cómo queda. Ahí tienen el tipo de textura cuadrata para que puedan mirar, para que puedan ver de qué manera armar. Cualquier cosa, estamos atentos. Si quieren comentar algo, podemos aprovechar estos 5 minutos.
Ay, no, qué frío. Gracias, hermana Clarita. Hermana Roxana tiene abierto su micrófono. Mm. Hermana, ¿y cuál es la X? W. A ver, E, Pregunta que D. cuál es la X. A ver, Esta, no sé si ven el cursor, Sí, 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 sí. veo. está entre W y Y, acá, es. Ok. La ñ en ese tiempo no se escribía, ¿verdad, hermana Navarro? Exacto, no se conocía la ñ. Porque estamos hablando que son como de los siglos XII y XV aproximadamente. Exacto, entre el siglo XII a Oh, XIV, sí, XV. sí. Por eso digo, a mí lo que me impacta es que haya sobrevivido, porque en realidad es esto. Para nosotros acá, o sea, en esta zona, yo lo que veo es los jóvenes reflotaron mucho esto de eh, la letra gótica. De hecho, quería contar una experiencia. Yo en la universidad, este, tenía un compañero que escribía así y se tardaba muchísimo y nosotros, no, ahí de ahorita te pasamos los apuntes. Y la maestra trataba de poner pues el dictado más lento, pero no, él tarda, porque él quería toda su letra, toda, completa, era de esta tipo cuadrada. Y bueno, le agregó también su propio estilo, pero era bonito ver toda su letra en el cuaderno y bueno, no tan fácil tampoco le copiaban, ¿verdad? Porque era una letra completamente diferente y era el único compañero que yo vi que utilizaba este tipo de letra gótica para escribir. Y eso sí, nosotros teníamos que pasarle los apuntes o él llevarse los cuadernos porque él decía, no, tengo que terminarla. No, pues espéreme, pues yo así escribo. Y se enojaba porque nadie lo esperaba porque tardaba mucho. Y como dicen, pues sí, tiene su arte, su forma de escritura, su forma de trazarla. Y luego es cuadradita. Y ahorita me hizo recordarte que la estaba haciendo, dije, ay, hijo, ¿cómo le hacía él? O sea, para poder tener esa, pues, paciencia, porque se requiere paciencia. Ya la hice yo 3 veces y la terminé haciendo con un plumón y ya se ve mejor, pero él la hacía con el lapicero. O sea, hacía los lapiceros, los marcatextos, los marcaba, o sea, tenía él sus detalles y ese cuaderno, pues a los maestros en la universidad les gustaba verlo como tenía una muy bonita presentación porque él se esmeraba en su presentación. Siempre le gustaba que todos sus apuntes fueran así y yo pensaba que nada más lo hacía porque, ay, vamos a hacer un encabezado o algo o una pequeña introducción. No, él así escribía todos los ejercicios,
todos los dictados, todo lo que nos ponían, todo lo escribía con ese tipo de letra. Y es muy bonita, pero sí se requiere mucha paciencia. Me imagino los escribanos en ese tiempo, o sea, nada más se dedicaban a eso. Ahora Exacto. imagínense, esta está sin adornos. Ahora imagínense con todos los adornos que con la que empezó. Sí, algo muy interesante de esto es que en la medida que pasaban los años, la época, depende de los reyes que estaban gobernando en ese momento, era como se iban escribiendo o se iban agregando algo, este, algo que floree, algo que hermosee, o bien se iba haciendo que sea más sencilla. Eh, por eso al principio habíamos hablado del siglo VIII. En el siglo VIII había una forma muy diferente y después en el siglo ya cambió. Entonces depende del rey que estaba, se escribía. Y bueno, creo que en estos días yo había compartido un documento En el grupo de en paleografía. el grupo de paleografía donde las letras eran muy, pero muy bien formada, muy clarita. Incluso ayer, participando en uno de los talleres, creo que el hermano Acevedo me parece que estaba dando, no recuerdo bien el nombre del hermano que es cabeza blanca de anteojo. Este, él estaba sorprendido con el documento que compartía porque decía, qué letras hermosas y legibles que se podía ver. Entonces, eh, así podemos encontrar en la medida que va pasando la época, ¿no? Las escrituras cada vez más legibles, más bonitas. ¿Cómo Bueno, les está yendo con la letra? Yo alcancé a hacer dos. Mi nombre y puse madrugué. Mm, Ya terminé yo, hermana. Nada más puse mi nombre y un apellido. Que Bueno, también andaba buscando cuál era la letra ñ y dije, ah, no, pero en esa época no, porque claro, estamos no, hablando que son documentos de esos siglos como de 1500 o muy atrás, ¿verdad? Que sí podemos llegar a encontrar. De hecho, yo encontré un documento así donde pues estaba hablando más que nada en esa época medieval, entonces de la realeza. Y encontré uno donde venía con los apellidos y algunas otras descripciones, ¿verdad? Que alguien más había compartido en otro grupo de amigos que yo tenía, que había encontrado ese documento dentro de sus fuentes. Entonces, le hablaba acerca de, pues, del familiar o de la persona que él seguía esa línea. Y fue bonito que él haya encontrado y, y pues no, y sí se entendía, o sea, a pesar de tener ciertas características así cuadradas, se entendía un poquito el contexto, ¿no? buenísimo. Gracias, hermana Mar, por por compartir lo suyo. Bueno, esperamos un poquito, terminamos de compartir algunas cosas y después podemos ver nuestras propias producciones. A mí espérenme una hora, por favor. Ah, Yo hermana creo que Elvita. vamos a vernos más, vamos a extender. Yo alcancé a hacer dos palabras nada más, así que llevo su tiempo. bueno, ustedes acá verán, Ah, como el de las piñatas que se nos acabó el tiempo. Es verdad. acá ustedes verán diferentes tipos de letras paleográficas. Dice, me llamo Ricardo Navarro, mi esposa Silvana, estamos dando clases de paleografía de letras góticas, en diferentes tipos, ¿ves? Cómo se escribían con el pasar de los años, depende la cultura, depende el país donde estaban, porque más allá, eh, ayer leía justamente en la época de Gengis Khan, cuando él toma el poder, que es mucho más grande del poder
de Roma, y todos los años que él reinó en todas las Europa y África, las letras han cambiado muchísimas cosas. Entonces, cuando veía estas letras, trataba de imaginarme cómo habrá sido, ¿no? Cada vez que venga rey diferente, un gobierno diferente, se iban modificando todas las cosas. Y bueno, ustedes acá van viendo los diferentes tipos de letras que pusimos. Hay 6. Vamos a poner un toque de humor, digo, bueno, Navarro, usted se manda la parte diciendo que usted escribió esto, pero bueno, en realidad lo hizo la computadora. Claro. Los que estamos escribiendo nos llevó más tiempo y alcanzamos 2 palabras. No, no, totalmente, eso de acuerdo. Esto es parte, fue sacado de la computadora, ¿no? Porque ni me imaginaba que había este tipo de letra, como por ejemplo la tercera, la segunda, la tercera, con tantos firuletes, con tanto Adorno, adorno, ¿no? avancemos. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de un accio parroquial vicario de la iglesia Santa María de Copón. Este es un acta de bautismo también. A ver, eh, está en Cataluña. Si ustedes ven cómo se escribía en esa época, ¿eh? Del año 1572, dice, es lo que alcanzo a leer. Exactamente, exactamente. Más acá el papel dice, si ustedes ven, al igual comentaría, creo que dice acá, a 30 de, hasta el año de julio 1572, acá aparece. Bien. Esto que está acá, lo que acabamos de ver, la transcripción, se encuentra acá. ¿Alguien se anima a leer la transcripción Con la traducción. o la traducción? Mm, Por lo menos 6 rengloncitos. ¿Alguien se anima a leer la transcripción y la traducción? A ver, dice, en nombre de de nuestro Señor Dios sea, y gloriosa Virgen María, Sí. su madre, comienza el libro de los bautismos de la iglesia parroquial del, del Copón, del obispado de Vic, por mi... Juame, ¿Por mi qué? Juame dice. Por mi Juane Las, presbítero, rector de dicho rectoría de De Copón. Copón. La, Bien. Muy bien. está muy pequeñita. Sí, sí. Sí, es interesante, ¿no? Porque Gracias, hermana Elvita. Gracias, hermana. Entonces, este documento sigue diciendo Juan Comeja, 30 de junio de año 1572, en solo Batei Fenque, Pehuenx, en la cual día Nicomen. Dice, la cual comienza 30 de junio del año 1572 y son los bautismos siguientes, en los cual día y año comienza a tener residencia en dicha parroquia. Y da el primero
que el primer bautismo fue el 22 del mes de julio de 1572. ¿Y quién fue bautizada? Magdalena Jerónima Plane, hija legítima y natural de el Joan Planiencit Pinjo, maestro de casa del lugar de... ¿Querés volver a la anterior? Entonces, fíjense la información que tenemos ahí, ¿no? Por eso digo, quizás no vamos a encontrar registros si estamos indexando. Creo que en estos momentos, o quizás sí, pero digo, tener en cuenta esto, ¿no? De datos, sabemos que, bueno, tenemos que registrar algunos datos en particular, pero cuán importante es poder conocer. Y acá, sin embargo, nos estamos encontrando con un tipo de letra gótica. Por eso digo, a veces creo que también nos quedamos con esta forma rebuscada, ornamentada, con muchos detalles, y sin embargo acá tenemos un tipo de letra gótica. Acá tenemos otro tipo de letra gótica, ¿sí? Que podemos encontrarnos en algún documento después, probablemente después de la séptima, entre sexta y séptima generación, cuando empecemos a buscar nuestra historia familiar. Y vamos a ver cuáles son las transcripciones de... Acá tenemos el primero, que está a mi izquierda, dice obituarios más 10. La traducción es obito 10. Entonces está hacia la mitad, ¿no? La primera transcripción. En nombre de nuestro Señor, Deus dela, Gloria Verge María, Mare Suali, amén. Entonces decía, en el nombre de nuestro Señor Dios y de la gloriosa Virgen María, su madre, Marmen, no es la hermana Mare, es Marmen. Ya Después decía tenemos... yo que existía en el año 1500. Menos mal que hizo la corrección, hermana Mare. Por favor. Y después teníamos el otro registro que está del lado derecho, la transcripción, dice primero an vencat y non del año 1572, mori en Nicolau Serapium, página de El Hecho de Compas. Bueno, la traducción es Primero, a 29 de junio del año 1572. Creo que lo que nos resulta fácil es leer el año, ¿no? 1572, murió, dice, en Nicolau Serapi, campesino del lugar de Corpons. Dice, recibió todos los sacramentos, hizo testamento en dicha parroquia en el 15 día del mes de junio de dicho año. 1572. ¿Se imaginan, hermanos, encontrarse documentos así de sus familiares, de su árbol genealógico? Estaría bueno, ¿no? Sería muy interesante. Sí, porque nos Y, daría la posibilidad de poder ver cosas nuevas, ¿no? pero esos registros que ahorita mostró dice que están en catalán, ¿verdad? Sí, Sí, están en catalán, pueden estar incluso en el español antiguo, el castellano antiguo. Eso es castellano antiguo. Creo que compartí en Paleografía una parte de un video de cómo se leía. Y podemos, la mayoría que venimos de ancestros españoles, eh, de esa zona, incluyendo Francia, podemos encontrarnos con este tipo de documentación. Bueno, en modo de conclusión, hermano,
a lo largo de este taller que hemos dado, hemos explorado la característica y única y la riqueza histórica de las principales variantes de las escrituras góticas, la litera textualis, la textura precisa y la gótica cuadrada. A través de la práctica y la aplicación de estos estilos vamos a ir desarrollando nuestras habilidades caligráficas y ir apreciando la belleza y la elegancia de esta forma del arte ancestral por eso, en la medida que avancemos, queremos invitarle a que ustedes continúen explorando y experimentando las formas de la escritura. Por eso es importante, vuelvo a repetir, que podamos aprender sobre las letras góticas para, en cierta forma, volver a nuestro pasado de caligrafía. Es para poder entender por qué escribimos como escribimos hoy, por qué existen. Entonces, eh, comparto en cierta forma las palabras de la hermana Marx, que siempre nos invita a que participemos de talleres, incluso busquemos talleres donde puedan enseñar este tipo de letras y bueno, que sean talleres avanzados que nos permitan unirnos a esa comunidad caligráfica y bueno, hasta que podamos crear nuestras propias piezas de arte con estos estilos góticos. Así que la caligrafía es un viaje sin fin, lleno de posibilidades, muy creativa y bueno, Y que disfruten de este apasionante viaje. así es, exactamente. Muchas gracias por Su participación. participación. Deja de compartir. No, no. Aquí. Bien. ¿Quieren ustedes compartir con nosotros lo que pudieron alcanzar a escribir? Yo les muestro lo que la hermana Navarro. Bueno, Ahí está lo mío. Mira, Ah, lindo. Sí, Le está salió bonito. mejor que a mí. sí, mire, porque con el lapicero no me salía. Sí, yo pensé también en fibras, pero dije voy a hacer mucho lío. Y yo sé. Ahí va lo mío. A ver si puedo. Sí. Silvana, madrugué puse, alcancé a poner. Es verdad, Sí, lleva sí. mucho tiempo esto, ¿eh? ¿Había tilde en ese tiempo? Yo inventé, hermano. Sí, justo lo que Ricardo dice, ¿no? Tenemos que nosotros mismos ser creativos. Excelente. Exacto, pero gracias. aparte, Ahora comprendo a mi compañero de la escuela. A él le gustaba que sus cuadernos, todo, estuvieran, pero bien hechecitos. Y la verdad yo no lo entendía por qué pone esa letra, pero bueno, ahora ya entendí por qué. Sí, requiere mucha... hermana Roxana, ¿usted quería compartir? Queremos ver su X, hermana Roxana. Le- Hermana Clarita, realmente sí, exactamente. Estos talleres de letras góticas, incluso los talleres paleografía en sí, es para prepararnos justamente para cuando podamos encontrar estos registros. Se me viene esto también a la cabeza y que seguramente ustedes van a compartir conmigo este pensamiento. El Señor dice que lo que no podemos hacer ahora vamos a hacerlo en el milenio. Y en el milenio va a ser muy fuerte el trabajo de la historia familiar, según el profeta. Entonces, yo creo que esta es una forma muy interesante de poder ir adquiriendo ese conocimiento para que cuando en el milenio nos encontremos con este tipo de escritura podamos saber de qué se está tratando.
Hermana Susanita, usted iba a mostrar también porque tiene abierta su cámara, si quiere mostrarnos, si hay alguien más. Falta la hermana Elvita. La hermana Elvita, por favor, ¿eh? Lo estoy buscando porque, como empecé a atender mi cama, ahora ya lo moví, tengo mucho, ya no lo encuentro, pero no estoy mucho, pero ahorita lo voy a buscar rápido. Hermana Susanita Mills, ¿de dónde es, hermana Susanita? Tiene cerrado el micrófono. Sí, nada más hay que abrirlo, quitarle la rayita. ¿Y Galaxy A31 de No Name? ¿Cómo se llama? ¿Y de qué país Ah, nos visita? O si quiere puede escribirlo ahí en el chat. también. Ujú. Si no pueden abrir su micrófono, pues sean bienvenidos, cada uno de ustedes. Ujú. iPhone de Guadalupe, ¿de qué país nos visita Guadalupe? Hermano Luis Villanes. Hola, buenos días, es Guadalupe, en la Ciudad de México. Bienvenida, hermana Guadalupe. Galaxy 31 dice desde Chile. ¿Y su nombre? Hermana Gladys, bienvenida. El Hermana, hermano, disculpe. Sí, soy el hermano Luis Villanes y me conecto desde Huancayo, Perú. Bien, hermano, bienvenido. Para la hermana Gladys, Yo nada más alcancé esto, hermana. ahí está. La hermana Ay, qué Elvita. bonito. Ah, Y es bien. Graciela. Es que soy lenta. No encontraba yo mi lápiz. No se preocupe que a todos nos pasó lo mismo, ¿eh? Pero sí se alcanza a ver. Sí, 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 si sí. baja un poquito se ve. La hermana Roxana compartió ahí. A ver. Está No ve cargando. nada, creo. Creo que no se ve nada. No. Y no se alcanza a ver. Ujú, Lo puede poner ahí frente a la cámara y ahí ya lo Por ejemplo, vemos. esta pregunta. ujú, sí, sí. Ahora voy a eliminarlo. No sé. Hermano Navarro, una pregunta. dos. No, con una. Por lo regular en este tipo de documentos, eh, se entiende que se da mucho también en los parroquiales para registros, eh, parroquiales en más o menos, decía en qué año, es que ya no lo escuché bien, ¿sí? Sí, en el año 1572 aproximadamente, o sea, a partir del siglo XIV, siglo XV, vamos a encontrar estos bautismos y vicarios y seguramente si Debe haber actas de matrimonio hay también, acta de ¿no? matrimonios, Sí. eh, Ok, gracias. están las actas de matrimonio también, no es que están, nada más que no lo puse, pero sí. Sí, gracias. Este, La hermana Roxana también compartió, ¿eh? Pudimos ver, hermana Roxana, muy lindo su nombre. Me gustó porque hizo con todos los trazos. Muy bueno, muy bueno. Así que bueno. Eh, Pensé que no se vería. No, 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 sí se vio, su nombre se vio. Perfecto. No, no, salió muy bien, hermana Roxana. Y la hermana Gladys, bueno, decía ahí en el chat que ella, como estaba en consulta médica, no podía hacer el ejercicio. Pero bueno, la idea es que podamos practicar. Entiendo que es un conocimiento que vamos incorporando y que en realidad nos sirve para cuando tengamos que aplicarlo. Eh, Va a llegar el momento, como dice mi esposo, en que vamos a tener que trabajar con esos registros. Hay metas, entiendo, que
con respecto a los registros, las indexaciones, para poder subir más de acuerdo a países. eh, Más que nada, bueno, por eso también es esto de la invitación a indexar, porque bueno, una vez que se finalice todo eso, se suban los datos de los países con los cuales estamos trabajando, se incorporarán nuevos registros, ¿no? Y quién no quiere que en algún momento aparezca algo como esto. Bueno, hermana Mar, nosotros creo que bueno, ya finalizamos nuestra parte. Si quiere usted seguir o díganos cuando dejemos de grabar. Sí. Hermana, Mm. muchas gracias por su clase. Yo vengo en el transporte, entonces, ahorita mando mi nombre. Ya quiero hacerlo, pero pues como pues el transporte se viene moviendo mucho, pues voy a hacer lo que me salga lo más bonito posible. Gracias por su clase. Ah, y si no, lo compartimos después en el staff también, si Sí, lo estamos ahí. comparto. Compartimos y nos jugamos todo. Hermano Murphy, queremos ver su escritura, ¿eh? Cuando quieran. Es que voy manejando al trabajo, pero no voy a hacer el llegar. Muy bien, hermano Murphy. Muy Hermana bien. Ipiña, si Sí, quieran. gracias hermanos Navarro. Pues esta clase es, gracias por compartiéndolas, la verdad ha sido muy interesante y me han hecho recordar algunas cosas que yo pensaba que dije, bueno, ¿por qué? Pero ahora ya entiendo por qué mi compañero tenía tanto énfasis con esa escritura. Y algo que nosotros debemos seguir recordando que así como ahorita hicieron esa pequeña transcripción de su nombre, pueden hacerlo así con sus documentos y con sus fuentes. Y recordando siempre los pasos que nos da Family Share en cuanto a la paleografía. Si no entendemos alguna palabra al estar transcribiendo, bueno, dejemos ese pequeño espacio y continuemos con la transcripción. Sí. Ese mismo ejercicio que ahorita los hermanos Navarro nos pusieron a hacer. Y ya cuando terminen en su documento, pueden leer el contexto y volver otra vez a revisar esas pequeñas letras. A lo mejor algunas no van a poder descifrarlas en su totalidad porque a lo mejor puede estar el documento manchado, puede estar roto, puede estar demasiado regada la tinta, algunas características diferentes. Pero lo más importante es de que podamos orar al Señor, para que Él nos ayude a poder leer los nombres, las fechas y lo que se requiere para poder adjuntarlos a nuestros árboles y poder después, ahora sí, pues transformarlas en una tarjeta, en una ordenanza lista y llevarla al templo. Una de las escrituras que había compartido en uno de los talleres es la de primera de Nefi 3:7. Dice que a Nefi pues se le mandó a hacer algo que a lo mejor era difícil y a lo mejor para algunos de nosotros va a ser difícil el transcribir o poder leer nuestros propios documentos, pero estos talleres nos van a dar esas pequeñas herramientas que el Señor también en su momento le dio también a Nefi. Le dijo, sin saber qué iba a hacer, el Espíritu le guió. Y el Señor nunca nos va a dar un mandamiento sin prepararnos ante la vía. Y el Señor nos ha preparado con estas clases, con los hermanos que dedican tiempos y horas a estudiar cada uno de ellos en este comité, para que ustedes puedan ponerlo en práctica y también lo puedan compartir. Entonces, el esfuerzo individual que ustedes realicen, transcribiendo, revisando y repitiendo los documentos, ustedes lo van a ver recompensado en la destreza lectora. Y muchos de ustedes yo sé que tienen una destreza extraordinaria, pues aún pueden todavía mucho más mejorar. Entonces, el Señor requiere, ¿verdad?, que ustedes puedan comprender esta lectura, que puedan seguir estudiándola y que pues vean estas clases que con mucho amor se están preparando, que los ejercicios y todo lo que se practica aquí, ustedes lo continúen haciendo y lo lleven a cabo. Entonces, parte de lo que los hermanos nos estaban diciendo son los tipos de letras que hay. Así como hemos visto la procesal, la itálica, la cortesana, bueno, pues entre esos tipos de letra entra la gótica, ¿sí? Y han ido modificándose a lo largo del tiempo. Entonces, esta época de la gótica viene más o menos como de la época de los vikingos que le llaman los nórdicos y que se adapta al estilo, dice que ellos tenían cuando ellos escribían la Biblia, los frailes, los curas, eran los que se dedicaban con ese tipo de escritura más ellos. Entonces,
Este tipo de letra viene de la mano en la reforma protestante. Entonces, vamos a poder seguir aprendiendo de todos los tipos de letras que hay a lo largo del tiempo y que nos van a ayudar con nuestros propios documentos o cuando nos tengamos que estar indexando de igual manera. Entonces, es muy importante que podamos seguir practicando para que también la aplicación de Participa ustedes podamos bajarla y podamos continuar aprendiendo con ello, nos podamos empezar a identificar. Gracias, hermanos Navarros, por esta bonita clase. Y bueno, si no tienen alguna pregunta, alguna duda, pues entonces damos por terminada este taller. Ok, bueno. Muchas gracias, Dejamos hermana. de grabar, ¿sí?